De nuevo con ustedes en otra emisión de 10 minutos con Hernando Calvo Ospina. Reciban un gran saludo desde aquí y que les llegue hasta donde ustedes se encuentren. Comenzamos entonces. Como ustedes lo saben, la más poderosa maquinaria de guerra que ha conocido la historia de la humanidad, la OTAN, encabezada por Estados Unidos, acaban de dejar Afganistán después de 20 años de guerra y destrucción. Para invadir a esta nación se esgrimieron en particular 3 pretextos. Uno de esos pretextos fue liberar a las mujeres del fundamentalismo talibán. Y resulta que hoy las mujeres, después de sus 20 años de invasión, están casi en idéntica situación. El principal pretexto fue castigar a los talibanes por haber atacado, según la propaganda estadounidense y de sus aliados, y haber derribado las Torres Gemelas en Nueva York. Pues bien, los talibanes entraron a la capital, a Kabul, sin el mayor problema, sin combatir mucho, utilizando armamento estadounidense, con uniforme estadounidense y en vehículos de guerra estadounidenses, porque eso se le quedó a Estados Unidos por ahí, no tuvieron tiempo de recogerlo ni de destruirlo. Extraño, extraño. El otro pretexto por el cual se invadió Afganistán hace 20 años fue acabar con el tráfico de opium. Pues bien, Naciones Unidas acaba de decir que los terrenos cultivados en Afganistán, en un país invadido por la OTAN, han crecido en 2.800% en 20 años. 2.800%. Esto podría ser extraño, pero no. Porque cuando llega la democracia de manos de Estados Unidos y sus aliados, solo dejan destrucción, muerte, genocidios y también aumento en el tráfico de drogas. Llámense como se llame. Y por eso les voy a dar otro ejemplo muy palpable y muy concreto del cual nada se habla. El 19 de julio de 1979, la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional se tomó el poder en Nicaragua, derrocando a la dinastía de la familia Somoza, apoyada enteramente por Estados Unidos. Inmediatamente, el nuevo gobierno, los sandinistas, empezaron a hacer las transformaciones que habían ofrecido. Empezaron a distribuir tierras, a dar educación y salud a pesar de la miseria en que se encontraba el país. Horror de horrores. El gobierno de Jimmy Carter reaccionó inmediatamente y invitó a la dictadura argentina a que viniera a preparar a los exmilitares de la Guardia Somocista para atacar al nuevo gobierno. El 20 de enero de 1981 llega a la presidencia de Estados Unidos Ronald Reagan. Su vicepresidente es George Bush padre, un hombre que había sido jefe de la CIA y un experimentado en operaciones encubiertas, operaciones clandestinas, desde la época de la invasión a Cuba por Bahía de Cochinos, o el intento de invasión. A fines de ese 1981, Ronald Reagan le entrega prácticamente el poder a George Bush padre. Le entrega no solamente la supervisión de todos los organismos de inteligencia de Estados Unidos, sino también la persona que podía manejar los casos de terrorismo, el caso de narcotráfico y las crisis. Era darle el poder a Bush de tomar decisiones en casos de crisis sin tener necesidad que reunir al Consejo Nacional de Seguridad. Ronald Reagan, con su manera de
manejar el público como actor mediocre que era, fue diciendo que Nicaragua era un peligro excepcional para la seguridad de Estados Unidos, que por su intermedio Cuba y la Unión Soviética iban a llegar hasta Texas y el comunismo a apoderarse de Estados Unidos. Y es así como George Bush padre se encargó de comenzar a organizar lo que se conocería como la Contra, una fuerza mercenaria entrenada por el ejército estadounidense, por la CIA, pero sobre todo dirigida políticamente desde el Consejo Nacional de Seguridad. El problema que tuvo, o que tuvieron Reagan y Bush frente a la amenaza sandinista, es que el Congreso estadounidense prohibió que se financiara a la Contra. Entonces Bush, muy en particular, tuvo que comenzar a buscar financiamiento alternativo. El 7 de octubre de 1986, el periódico Barricada de Nicaragua publicó una foto que hizo temblar todos los cimientos del poder político y militar en Estados Unidos. Se mostró a un hombre grande y corpulento, blanco, llevado de la mano, atado de las manos, mientras era llevado por unos jovencitos milicianos del ejército sandinista. El día anterior, su avión de carga había sido derribado por un tiro de misil disparado por un jovencito de 19 años. Estados Unidos, lógicamente, todo lo negó. El problema es que poco a poco la información comenzó a salir porque en el avión se encontraron muchas pruebas. Pruebas que llegaron hasta la puerta de la oficina del vicepresidente George Bush. Ya en esos momentos existía un senador que estaba haciendo una investigación sobre los reales vínculos de Estados Unidos o del gobierno de Ronald Reagan en la guerra contra el gobierno sandinista. Además de no poderse financiar a la Contra, tampoco Estados Unidos o el gobierno de Reagan tenía la autorización de involucrarse en esa guerra contra los sandinistas. Y con la caída de este avión, con las pruebas que se encontraron, inmediatamente se comprobó que el gobierno de Reagan y Bush estaban involucrados hasta aquí en esa guerra. Pero no fue todo. Este joven senador, John Kerry, que durante el gobierno de Obama llegaría a ser el secretario de Estado, comenzó a buscar información y fue hallando cosas tremendamente increíbles. La mayor de ellas es que para financiar a la Contra nicaragüense se utilizó dinero del narcotráfico. En ellos estaba cuando, un mes después de la caída del avión, estalló el escándalo que se conoce como Contragate o Irangate, que mostraba cómo el gobierno de Ronald Reagan y Bush estaban vendiendo armamento a su mayor enemigo, según dicen, público, Irán, por intermedio de otro gran enemigo de Irán, Israel, para, con el dinero de esa venta, financiar a la Contra. Esto fue un escándalo mundial terrible y que tapó en cierta medida la investigación de John Kerry. Muchos testigos vinieron a decir que efectivamente, por orden del vicepresidente George Bush, miembros o asesores del Consejo Nacional de Seguridad tuvieron contactos con aquellos que aún no se les llamaba narcotraficantes, sino que eran unos simples contrabandistas de cocaína o intermediarios con la mafia estadounidense para sacar cocaína de Colombia.
para que le entregaran a la CIA cocaína, la CIA lo llevaba hasta aeropuertos militares en El Salvador, en Honduras, y de ahí se llevara en aviones militares hacia Estados Unidos. Luego, desde ahí salía a ser vendido como crack o cocaína, pero principalmente a los barrios pobres y negros en Estados Unidos. Durante aquel escándalo, aquella famosa guerra contra el narcotráfico que declaró Reagan y que nos tuvieron hasta aquí, cada día desayunábamos, almorzábamos y cenábamos guerra contra el narcotráfico, mientras Estados Unidos y su Consejo Nacional de Seguridad le permitían a los narcotraficantes colombianos, entre ellos Pablo Escobar, repito, tener sus propias rutas para entrar la cocaína a Estados Unidos. Con el dinero que se recogía de la venta de esta droga, se compraba el armamento para la contra. En las investigaciones de Kerry se demostró cómo desde el jefe del Departamento de Estado hasta responsables de la CIA y del Pentágono estaban involucrados en ello. Y todo el equipo del Consejo Nacional de Seguridad. Todos sabían de este tráfico de droga. Si no fue a más, es porque se le pidió al Partido Demócrata que hablara con John Kerry para que calmara este escándalo, que esto no saliera más al público y que se tapara con lo Irán contra. Dos personas se responsabilizaron de todo y así salvaron a Reagan y así salvaron a Bush. Uno de ellos, Oliver North, que era de los asesores del Consejo Nacional de Seguridad y el principal involucrado directo de los contactos para el tráfico de cocaína. Y el otro, Félix Rodríguez, un hombre muy conocido porque fue el que dio la orden o transmitió la orden de asesinar al Che Guevara en Bolivia, un oficial de la CIA. Este hombre había estado en El Salvador, en la base militar de Ilopango, por donde transitaba la mayor parte de ayuda militar, pero también la mayor parte de la cocaína de la CIA que iba hacia Estados Unidos. Castigo, lo único que hicieron como castigo que lo recibieron fue castigo social por haber mentido al Congreso de Estados Unidos. Esta es una demostración de cómo Estados Unidos es una gran transnacional de las drogas, en este caso de la cocaína. No es más, espero haber contribuido al esclarecimiento de otro punto negrísimo de la historia de Estados Unidos y de sus aliados. Hasta la próxima emisión de 10 minutos con Hernando Calvo Espina. No se olviden de tocar el botoncito de suscribirse. Que tengan un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche. Hasta la próxima.